La noche se extendía como un manto pesado sobre la frontera entre México y Texas. El aire olía a humedad, a tierra revuelta y a miedo. En la oscuridad, el río Bravo murmuraba con un sonido inquietante, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. A cada lado de la orilla, las sombras se movían con sigilo, hombres armados, rostros cubiertos por pañuelos, voces secas que ordenaban con brusquedad. Frente a ellos, un grupo de migrantes cristianos esperaba en silencio, temblando no solo por el frío de la madrugada, sino por el terror que se apoderaba de sus corazones. Uno de los hombres armados escupió al suelo y levantó su linterna hacia las aguas oscuras. «Hoy conocerán si su fe es tan fuerte como dicen», murmuró con desprecio. La luz se reflejó en la superficie inquieta del río, y de pronto, dos ojos brillaron bajo el agua. Los murmullos se apagaron de golpe. Eran cocodrilos, criaturas que esperaban pacientes bajo la corriente turbia. Los migrantes se miraron unos a otros, y entre ellos, Santiago Ramírez, un joven de 24 años nacido en Michoacán, respiró hondo. Su corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho, pero sus labios se movieron en una oración silenciosa. Sus dedos apretaban con fuerza un pequeño crucifijo de madera que había guardado desde niño, regalo de su madre. «Señor, no me abandones ahora», susurró, aunque el ruido del río casi ahogaba sus palabras. Santiago no era un hombre cualquiera dentro del grupo. Tenía una mirada firme, la piel curtida por el trabajo en el campo y un espíritu que se había forjado en la pobreza y la fe. Sabía que ese momento no era solo un paso hacia Estados Unidos, era una prueba de todo lo que había creído desde que tenía uso de razón. Los demás migrantes lo observaban en silencio, como si esperaran que él diera el primer paso, que él mostrara que todavía había esperanza en medio de aquel infierno. El líder de los hombres armados se rió al verlos paralizados. «¿Dónde está su Dios ahora?», gritó. «Si de verdad creen en él, crucen el río. Si no, quedarán aquí, y los cocodrilos se encargarán de ustedes». Sus palabras calaron como cuchillos. Algunos lloraron, otros se abrazaron entre sí, murmurando oraciones apresuradas. Santiago alzó la voz, temblorosa, pero decidida. «Dios está aquí, aunque ustedes no lo quieran ver, y aunque caminemos en el valle de sombra, no temeremos. El Señor es nuestro refugio». Hubo un silencio incómodo. Los hombres armados bufaron, pero nadie pudo evitar sentir un escalofrío. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos impactantes de fe, resistencia y esperanza. El grupo permanecía indeciso, y en el aire se respiraba una mezcla de desesperación y valentía rota. Santiago sabía que no podía dejarse consumir por el miedo. Recordó la despedida de su madre en el pequeño pueblo de Michoacán, su voz temblorosa al decirle que Dios estaría con él en cada paso. «Hijo, no importa lo lejos que llegues, nunca olvides que tu fe es tu casa», había dicho ella con lágrimas en los ojos. Esa memoria se convirtió en fuerza en ese instante. El viento sopló fuerte, moviendo la superficie del río como si el agua misma quisiera tragar a los que se atrevieran a entrar. Los cocodrilos se deslizaban apenas visibles, sombras vivientes entre corrientes. Nadie se movía, nadie respiraba demasiado alto. Y sin embargo, Santiago dio un paso adelante, clavando la mirada en las aguas oscuras. Ana, una mujer hondureña con un niño pequeño aferrado a su pierna, lo detuvo del brazo. «No lo hagas, mi hermano, te van a matar». Él le respondió con calma, aunque el temblor en su voz lo traicionaba. «Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si dejamos que el miedo nos paralice, nunca llegaremos al otro lado». El niño empezó a llorar suavemente, y su llanto parecía un eco de todos los corazones asustados. Santiago inclinó la cabeza hacia él, acariciando su cabello con ternura. «Tranquilo, pequeño. Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos». El líder armado, impaciente, apuntó su linterna directamente a Santiago. «Entonces entra ya, muéstranos esa fe de la que tanto hablas». El río esperaba cruel y silencioso, mientras los ojos de los cocodrilos brillaban con una hambre antigua. El silencio se volvió insoportable. Santiago respiró hondo y avanzó otro paso hacia la orilla. Detrás de él,
Los demás lo miraban con mezcla de horror y admiración. El cruce aún no había comenzado, pero el destino ya estaba escrito en esas aguas turbias. El amanecer en Michoacán siempre tenía un sabor a tierra húmeda, a tortillas recién hechas y a café de olla. En el pequeño pueblo donde vivía Santiago Ramírez, la vida parecía detenida en un tiempo marcado por la pobreza y la incertidumbre. Sus manos estaban endurecidas por los días de trabajo en el campo, cortando caña y cuidando las milpas que apenas alcanzaban para alimentar a su familia. Sin embargo, en su mirada había un brillo distinto, una llama de esperanza que lo empujaba a soñar con un futuro mejor. La violencia en la región se había vuelto insoportable. Grupos armados cobraban cuotas, se llevaban parte de las cosechas y sembraban miedo entre los pobladores. Santiago había visto cómo vecinos desaparecían de un día para otro y cómo la gente vivía con la boca cerrada por temor a represalias. Para él, quedarse ya no era una opción. Una noche, después de escuchar disparos no muy lejos de su casa, tomó la decisión. Migraría al norte, aunque el camino estuviera lleno de peligros. Su madre, doña Teresa, lo miró con los ojos húmedos cuando se lo contó. «Mijo, ¿y si no regresas? ¿Y si allá no encuentras lo que buscas?» Santiago le tomó las manos, ásperas como las suyas, y respondió con firmeza. «Madre, si me quedo aquí, no tengo futuro. Allá al menos puedo luchar por uno. No voy solo, Dios irá conmigo». Ella lo abrazó apretándolo contra su pecho como si quisiera retenerlo para siempre. Entre sollozos, le entregó un crucifijo de madera. «Que esto te acompañe, hijo. Prométeme que no perderás la fe». La despedida fue un momento que Santiago nunca olvidaría. Sus hermanos pequeños lloraban sin entender del todo por qué su hermano mayor debía irse. Él se inclinó, acarició sus cabecitas y les dijo: «Les voy a mandar dinero para que estudien, para que no tengan que vivir lo mismo que yo. Aguanten un poco. Pronto nos veremos». El día de partida llegó al amanecer. Con una mochila ligera, un poco de ropa, tortillas envueltas en servilletas y una Biblia pequeña, Santiago salió de su casa. Se reunió con otros miembros de su comunidad, también cristianos, que compartían el mismo propósito: atravesar México para llegar a Estados Unidos. Entre ellos estaban Pedro y Rosa, un matrimonio mayor con una fe inquebrantable, y 3 jóvenes que habían decidido arriesgarse pese al miedo. El camino hacia el norte estaba lleno de incertidumbre. Santiago recordaba cada detalle: el calor que golpeaba fuerte, el polvo que se pegaba a la piel, las conversaciones nocturnas alrededor de una fogata improvisada. «¿Y si no llegamos?», preguntó un joven nervioso. Pedro respondió con calma: «El Señor abre caminos donde parece que no los hay. Solo debemos mantenernos juntos». En la ruta conocieron a Ana, una mujer hondureña de mirada cansada que viajaba con su pequeño hijo, y a Tomás, un obrero guatemalteco de voz grave y carácter noble. Santiago pronto sintió un lazo con ellos, como si compartieran una hermandad nacida de la necesidad y la fe. Ana le confesó una noche, mientras su hijo dormía en sus brazos: «Yo no busco riquezas, solo quiero que mi niño crezca sin miedo». «¿Usted qué busca, Santiago?». Él la miró con sinceridad y respondió: «Busco esperanza. Si no la encuentro, al menos habré intentado darle a mi familia una vida distinta». Los días eran largos, las noches frías, y cada paso los alejaba de sus hogares, pero también los acercaba a un sueño. Cantaban himnos suaves para darse fuerza, rezaban juntos al amanecer y compartían lo poco que tenían. Cada oración era un recordatorio de que no estaban solos, aunque el mundo les diera la espalda. Mientras avanzaban, Santiago sentía cómo su papel dentro del grupo empezaba a cambiar. Ya no era solo un joven campesino con ilusiones, sino alguien en quien los demás confiaban cuando la duda los atacaba. Él mismo no sabía si era capaz de liderar, pero la mirada de los otros lo empujaba a mantenerse firme. El camino apenas comenzaba, y la frontera todavía estaba lejana. Sin embargo, dentro de Santiago crecía la certeza de que, aunque las pruebas fueran duras, algo más grande lo sostenía. Lo que no sabía era que su fe sería puesta a prueba de maneras que jamás imaginó. El norte de México
se abría como una inmensidad polvorienta y peligrosa. Cada paso que daba el grupo era un recordatorio de que no solo luchaban contra el cansancio, sino contra un territorio lleno de trampas invisibles. El sol caía a plomo sobre sus espaldas, y el viento caliente levantaba nubes de polvo que les resecaron los labios y les irritaban los ojos. El tren de carga, conocido como la Bestia, rugía a lo lejos. Cuando se acercaba, parecía un monstruo metálico que no tenía piedad de nadie. Subirse a él era un riesgo que todos temían, pero también era la única opción para avanzar más rápido. Santiago ayudó primero a Ana y a su hijo, luego extendió su mano a Tomás y finalmente se trepó con fuerza, sintiendo cómo los metales calientes quemaban sus manos. El tren avanzaba lento al principio, pero pronto se volvió un vértigo de ruido y movimiento. «Si te sueltas, te mata», murmuró Pedro, respirando con dificultad mientras se acomodaba en el techo del vagón. El aire golpeaba con violencia y el paisaje árido pasaba como un borrón interminable. Santiago apretó el crucifijo en su pecho y rezó en silencio, pidiendo no caer. Los días en el tren se mezclaban con noches heladas. Dormían a medias, vigilando que nadie se acercara para robarles lo poco que tenían. El hambre se volvió un compañero constante. A veces, solo compartían un pedazo de pan duro entre varios. Ana trataba de ahorrar la poca agua que llevaba para su hijo, aunque su propio cuerpo desfallecía de sed. En medio de esa fragilidad surgía la fortaleza de la fe. Una noche, mientras el tren avanzaba bajo un cielo estrellado, Santiago comenzó a entonar un himno suave. Su voz se perdió en el ruido del viento, pero poco a poco los demás se unieron. Las notas eran débiles, pero cargadas de esperanza. Tomás, con voz grave, dijo después: «Si sobrevivimos a esto, será porque Dios todavía tiene un propósito con nosotros». No todos los encuentros en el camino fueron buenos. En una parada improvisada, cuando bajaron a buscar agua en un pequeño poblado, un grupo de policías locales apareció. Tenían la mirada dura y la mano extendida. «Si quieren seguir, dejen dinero». «Aquí no pasan gratis», exigió uno de ellos, golpeando su macana contra la palma de la mano. Santiago sintió cómo la rabia le subía a la garganta. «No tenemos nada más que lo que ve, señor. Somos gente de fe, no delincuentes». El policía se rió con desprecio y le propinó un golpe en el estómago que lo dobló en dos. «Entonces paga con tu cuerpo lo que no tienes en monedas». Ana gritó intentando interponerse, pero Pedro la detuvo. «Si peleamos, será peor». Santiago se incorporó lentamente, respirando con dificultad, y alzó la voz. «No importa lo que nos hagan, no nos quitarán lo que llevamos dentro». El oficial lo miró con burla y empujó a otro migrante, dejándolos finalmente ir después de arrancar las pocas monedas que habían reunido. El grupo siguió caminando en silencio, con el peso de la injusticia en el alma. El dolor físico de Santiago era fuerte, pero más lo hería ver a su gente humillada. Ana se acercó a él esa noche, mientras descansaban en un rincón escondido junto a las vías. «Hermano, ¿cómo aguantas tanto? Yo siento que voy a quebrarme». Él la miró a los ojos, con sinceridad. «Porque si me quiebro yo, se quiebran todos. No soy más fuerte que tú, Ana. Solo trato de recordar lo que mi madre me dijo. La fe es la única casa que no nos pueden quitar». El desierto se extendía aún más adelante, y cada paso parecía una condena. Sin embargo, cada pequeño gesto de solidaridad los mantenía de pie. Un trozo de tortilla compartido, una palabra de aliento, una oración en voz baja. Esa noche, al acostarse sobre el suelo duro, Santiago sintió el crujido de la tierra bajo su espalda y pensó en Michoacán, en los ojos de su madre y en la promesa que le había hecho. «No puedo fallarles», se dijo, pero el miedo seguía rondando, porque sabía que los peligros no habían hecho más que empezar. El calor del norte mexicano no perdonaba, y el cansancio comenzaba a quebrar la resistencia del grupo. Después de días de caminar entre polvo, vías de tren y carreteras olvidadas, alguien sugirió que buscaran un coyote para cruzar con mayor seguridad. Santiago no confiaba en esos hombres, pero sabía que sin guía sería casi imposible llegar al río Bravo.
Con el corazón dividido entre la necesidad y la desconfianza, aceptaron la propuesta. El coyote apareció en una tarde sofocante. Era un hombre alto, moreno, con una mirada dura que no transmitía ni un rastro de compasión. Llevaba un sombrero desgastado, botas polvosas y un machete colgado a la cintura. Se presentó como Ramiro, aunque nadie estaba seguro de que ese fuera su verdadero nombre. Conmigo llegan al otro lado, pero deben obedecer. El que se salga de la línea se queda atrás. ¿Entendido?, dijo con voz seca. El grupo asintió en silencio. Santiago notó que Ana se estremecía y que Tomás lo miraba con expresión de duda. «No me gusta su mirada», susurró el guatemalteco. Santiago respondió en voz baja. «Tampoco me gusta, pero no tenemos otra salida». Ramiro los condujo hacia rutas ocultas, alejadas de carreteras y pueblos. Caminaban de noche, escondiéndose al amanecer en cuevas o bajo árboles secos. El hambre apretaba y la sed quemaba las gargantas. El coyote apenas les daba órdenes cortas, como si fueran un rebaño. «Rápido, silencio, esperen». Nunca una palabra de ánimo, nunca una señal de compasión. La fe del grupo comenzaba a incomodarle. Una madrugada, mientras descansaban en un claro, Rosa sacó una Biblia pequeña y comenzó a leer un salmo en voz baja. El eco de sus palabras llenó el silencio de esperanza. Ramiro se acercó furioso, le arrebató el libro de las manos y lo arrojó al suelo. «Aquí no hay lugar para tonterías. Si siguen con esas rezaderas, los dejo tirados en el desierto». El silencio cayó como una losa. Rosa recogió su Biblia con lágrimas en los ojos. Santiago apretó los puños, pero contuvo su rabia. Ana lo miró buscando apoyo, y él finalmente habló. «La fe es lo único que nos sostiene. No vamos a dejar de orar». Ramiro lo encaró con una sonrisa cruel. «Entonces veremos cuánto aguantas». La tensión entre el grupo y el coyote creció con cada paso. Ramiro parecía disfrutar de humillarlos. En una ocasión, mientras cruzaban un arroyo seco, ordenó: «Canten algo, a ver si su Dios los escucha aquí». Algunos callaron, temerosos de provocarlo, pero Santiago, con voz firme, comenzó a entonar un himno sencillo. Pronto, Pedro y Rosa se unieron, y hasta Ana, con su voz quebrada, agregó sus palabras de fe. El niño en brazos de ella sonrió por primera vez en días. El rostro de Ramiro se endureció. Los observó con desprecio y masculló. «No saben en qué se están metiendo. Su Dios no los salvará del río». Nadie respondió, pero esas palabras quedaron flotando en el aire, como una amenaza velada. Al caer la noche, mientras el grupo descansaba, Tomás se acercó a Santiago. «Este hombre no quiere llevarnos al otro lado, hermano. Yo lo veo en su mirada. Solo espera el momento de traicionarnos». Santiago asintió, aunque no quería alarmar a los demás. «Lo sé, Tomás, pero si sembramos miedo, perderemos la poca fuerza que nos queda. Debemos mantenernos unidos». Los días siguientes confirmaron las sospechas. Ramiro cada vez los trataba con más dureza, como si buscara quebrarlos antes de llegar al río. Les daba menos descansos. Los obligaba a cargar piedras en los bolsillos como castigo cuando rezaban, y se burlaba de cada gesto de fe. «Si su Dios es tan grande, ¿por qué están aquí arrastrándose?», preguntaba con sarcasmo. La rabia ardía en el pecho de Santiago, pero también crecía una determinación nueva. No podía permitir que la fe del grupo se apagara por el veneno de aquel hombre. Se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, seguiría sosteniéndolos con palabras de esperanza. Aunque el camino se oscureciera, aunque la traición estuviera a la vuelta de la esquina, él debía ser luz para los demás. La frontera aún no se veía, pero el aire estaba cargado de presagio. Cada paso bajo la guía de Ramiro era como caminar sobre una cuerda floja, sabiendo que en cualquier momento podían caer al vacío. El desierto se abrió frente a ellos como una extensión interminable de arena y piedras, iluminada por un sol que parecía no tener compasión. El aire ardía y se movía en ondas visibles, engañando a la vista con espejismos de agua que nunca existían. Cada paso era un desafío, cada respiración costaba más que la anterior. El silencio era tan profundo que incluso los propios pensamientos parecían hacer eco dentro de la cabeza. Ramiro, el coyote,
Los obligaba a caminar durante horas sin detenerse. «Si paran, mueren aquí. Nadie los va a recoger», decía con una frialdad que calaba más que el calor. El grupo obedecía, aunque las fuerzas ya estaban al límite. El sol quemaba la piel, los labios se agrietaban, y los pies, hinchados y cubiertos de ampollas, apenas respondían. Ana tambaleaba con el niño en brazos. Su rostro estaba enrojecido por el sol, y el sudor le escurría mezclado con lágrimas. Santiago la sostuvo antes de que cayera. «Aguantas, hermana. Tienes que pensar en tu hijo. Yo te ayudo». Le quitó al pequeño de los brazos para que pudiera descansar un poco, y el niño, débil, se aferró al cuello de Santiago con un gesto instintivo. El calor no era lo único que amenazaba. La deshidratación golpeaba con brutalidad. Pedro se detuvo de pronto y dijo con voz quebrada: «No puedo más. Mis piernas no responden». Ramiro lo miró con desprecio. «Entonces quédate aquí, viejo. El desierto sabrá qué hacer contigo». Rosa, desesperada, se arrodilló junto a su esposo. «No, no lo deje. Él puede seguir si descansa un poco». Ramiro bufó y continuó caminando, indiferente. Santiago se inclinó junto a Pedro, le dio un poco de agua de su botella casi vacía y lo ayudó a levantarse. «Hermano, no te rindas. El Señor nos da fuerzas cuando ya no podemos más». Pedro asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos, y siguió avanzando a paso lento. La arena abrasadora se levantó de repente con un viento fuerte. Una tormenta de polvo envolvió al grupo, cegándolos. El aire se volvió irrespirable. Las partículas entraban en los ojos y en la boca, y cada uno buscaba desesperadamente cubrirse. En medio del caos, algunos se dispersaron. Los gritos se mezclaban con el rugido del viento. «Ana, Tomás, no se separen», gritó Santiago, aunque apenas podía escuchar su propia voz. Después de interminables minutos, el viento amainó y la visibilidad regresó poco a poco. El grupo estaba desorganizado, exhausto, cubierto de arena hasta en las pestañas. Ana tosía, abrazando otra vez a su hijo, y Tomás escupía tierra con furia. «Ese hombre nos lleva a la muerte», murmuró refiriéndose a Ramiro. Santiago no respondió, pero en su interior compartía el mismo pensamiento. Ramiro, irritado por la demora, se acercó a gritos. «Les dije que me siguieran. Si no tienen fuerzas, es su problema. Yo no cargo con inútiles». El desprecio en su voz encendió una chispa de rabia en el grupo, pero nadie se atrevió a enfrentarlo directamente. Santiago, con calma forzada, dijo: «Podrá tratarnos como quiera, pero somos personas, no animales, y mientras yo pueda, seguiré levantando a los que caigan». El coyote lo miró con ojos fríos, como midiendo cuánto aguantaría antes de quebrarse. Luego dio media vuelta sin decir más, pero todos supieron que aquella tensión solo estaba creciendo. Las horas se hicieron eternas, el sol descendía lentamente, pero el calor persistía como un castigo interminable. Algunos labios sangraban por la resequedad, los pies dejaban huellas de cansancio en la arena ardiente. En cada paso, Santiago sentía cómo su cuerpo pedía rendirse, pero su fe se convertía en fuerza. Recordaba las palabras de su madre, como un eco constante: «La fe es tu casa, hijo, nunca la abandones». Cuando al fin cayeron de rodillas bajo un cielo teñido de rojo por el atardecer, supieron que habían sobrevivido a otro día. El silencio era apenas roto por respiraciones pesadas y murmullos de agradecimiento a Dios. Santiago, agotado, abrazó al niño dormido en sus brazos y levantó la mirada hacia el horizonte. El desierto no había terminado, pero algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por venir. El amanecer en el desierto trajo un respiro engañoso. El aire era frío, y por unos instantes el cansancio parecía menos insoportable. Pero la calma duró poco. Ramiro, con el ceño fruncido, revisaba las mochilas de los migrantes como si buscara un motivo para castigarlos. De pronto, su rostro se endureció. Había encontrado algo. Sacó una pequeña Biblia que Rosa guardaba envuelta en un trapo. La levantó en el aire y se rió con un tono áspero. «¿Otra vez con estas tonterías? ¿Cuántas veces tengo que decirles que aquí no hay lugar para rezos?» Rosa extendió las manos con súplica. «Es lo único que me da fuerza. Por favor, devuélvamela».
Ramiro la arrojó al suelo y con la bota la presionó contra la arena. «Písala, demuéstrame que entiendes quién manda aquí». El silencio se hizo pesado, tanto que solo se escuchaba el zumbido lejano del viento. Rosa temblaba, incapaz de moverse. Sus ojos buscaban ayuda entre los demás. Santiago dio un paso al frente. El cansancio en su cuerpo no ocultaba la firmeza de su mirada. «No lo hará, y yo tampoco». Ramiro lo observó con frialdad, como quien mide la resistencia de una presa. «Ah, sí, muy valiente el campesino. Entonces pisa tú esta Biblia o te juro que te dejo aquí tirado para que los zopilotes hagan fiesta». Santiago apretó el crucifijo que colgaba de su cuello y respiró profundo. Su voz salió clara, aunque le temblaban las manos. «No negaré lo que soy. Prefiero morir de pie que vivir humillando mi fe». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos bajaron la mirada, temerosos de provocar la ira del coyote, pero otros, inspirados por Santiago, se irguieron un poco más. Tomás rompió el silencio con un tono grave. «Si lo tocas, me tocas a mí también». Ana, abrazando a su hijo, agregó con voz trémula pero decidida: «No somos animales, Ramiro. No puede pedirnos que neguemos lo único que nos sostiene». La tensión era insoportable. Ramiro apretó los dientes y levantó el machete apenas unos centímetros, como advertencia. «Ustedes creen que su Dios los va a salvar, pero cuando lleguen al río, veremos de qué les sirve». El miedo atravesó al grupo como una sombra, pero algo había cambiado. Por primera vez, ya no estaban completamente dominados por el terror. Santiago había encendido una chispa de dignidad en medio de la humillación. Ramiro, furioso al no lograr quebrarlos, recogió la Biblia y la lanzó lejos, entre la arena. «Recójanla si tanto la quieren, pero no se olviden de quién manda». Luego se alejó mascullando insultos. Rosa corrió a buscar su Biblia, cubriéndola contra su pecho como si fuera un tesoro. «Gracias, Santiago», susurró con lágrimas. Él le puso una mano en el hombro. «No me lo agradezcas a mí. Dale gracias a aquel que nos da fuerza». Mientras retomaban la marcha, el grupo hablaba en voz baja. «Él no va a parar hasta quebrarnos», dijo Pedro con preocupación. Santiago lo miró y respondió: «Tal vez, pero no podemos dejar que su odio nos divida. Si perdemos la fe, perdemos todo». Ana caminaba a su lado, mirando al suelo. «Cuando dijiste esas palabras, sentí que mi corazón despertaba. Creí que ya no podía más, pero ahora sé que no estamos solos». Santiago sonrió, aunque dentro de sí mismo cargaba una tormenta. No sabía cuánto más podría soportar la violencia de Ramiro, pero estaba convencido de que, mientras mantuvieran unidos sus corazones, habría una salida. El sol volvió a subir, quemando otra vez la piel. El desierto rugía con su silencio implacable, y la amenaza del río se volvía más cercana en cada paso. Ramiro caminaba adelante, su figura oscura como una sombra que los conducía hacia un destino incierto. Pero detrás de él, entre los migrantes, una nueva fuerza latía. No sabían qué les esperaba, pero algo era claro: la fe ya no era solo un susurro débil, sino un grito que no podían callar. Y aunque el miedo aún estaba presente, el grupo había dado su primer paso hacia la resistencia. El grupo llegó finalmente a la orilla del río Bravo. El aire era espeso, cargado con el olor del agua estancada y la humedad de la vegetación. El murmullo del río parecía un lamento profundo que se mezclaba con el croar de los sapos y el zumbido insistente de los mosquitos. La noche cubría todo con un manto oscuro, pero la luna, redonda y blanca, iluminaba lo suficiente para mostrar el movimiento inquietante en la superficie. Olas pequeñas se rompían contra la orilla y entre ellas se distinguían sombras alargadas que se deslizaban con sigilo. Ramiro señaló el agua con un gesto brusco. «Aquí está la frontera que tanto sueñan, pero antes de cruzar, quiero que los muy creyentes pasen primero. Si su Dios existe, que los proteja de lo que hay ahí». Su voz cargada de burla hizo que varios tragaran saliva. Todos sabían lo que esperaba: cocodrilos. El silencio se apoderó del grupo. El sonido del río se volvió más fuerte en sus oídos, como si los llamara. Ana abrazó con fuerza a su hijo, mientras Rosa se cubría la boca para no llorar. Pedro, agotado, murmuró: «No sobreviviremos». Tomás,
aunque firme, apretaba los puños con rabia contenida. Santiago dio un paso al frente, el corazón golpeando como un tambor en su pecho. La fe que lo sostenía se enfrentaba a un miedo instintivo, tan profundo que lo hacía temblar. Miró a sus compañeros y dijo con voz clara: «No estamos solos. Este río es solo otra prueba. No dejemos que el miedo nos robe la fe». Ramiro sonrió con desdén. «Entonces, entra tú primero». Santiago cerró los ojos un instante, elevando una oración en silencio. Recordó las palabras de su madre, el rostro de sus hermanos pequeños, la promesa de darles un futuro. Abrió los ojos, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la orilla. El agua fría le mordió los tobillos y un escalofrío recorrió su cuerpo. «¡Santiago!», gritó Ana con angustia. Él volteó la cabeza y con calma respondió: «Si me ven avanzar, síganme. No estamos solos». Los demás dudaron, pero poco a poco se fueron acercando. Tomás entró tras él, firme como un guardián. Pedro y Rosa, tambaleando, se sostuvieron mutuamente. Ana, con lágrimas en los ojos, levantó a su hijo sobre sus hombros y se adentró en el agua. El río los envolvió con su corriente lenta pero poderosa. El agua llegaba ya hasta la cintura y cada movimiento era pesado. Los sonidos alrededor se intensificaban, chapoteos, burbujas que emergían, un crujido repentino en la superficie. Los ojos brillantes de los cocodrilos aparecieron a pocos metros, vigilando en silencio. «Manténganse juntos», gritó Santiago, tratando de mantener la calma. «No se separen. Agárrense de las manos». Las corrientes tiraban con fuerza, y el miedo era un enemigo tan real como las criaturas que rondaban. Ana lloraba en silencio, sintiendo cómo el agua le llegaba ya al pecho mientras sostenía a su hijo. «Señor, protégelo a él aunque yo no salga», murmuraba entre sollozos. Tomás, a su lado, le puso una mano firme en el hombro. «Nadie se queda atrás. Vamos a salir». Ramiro, desde la orilla, observaba con frialdad. «A ver si su fe los salva esta vez», murmuró entre risas. El agua subió hasta el pecho de Santiago, y la corriente lo empujaba hacia abajo. Sintió un movimiento fuerte cerca de su pierna, y el terror lo golpeó como un rayo. Miró de reojo. Un cocodrilo se acercaba, apenas mostrando la silueta de su lomo. «No se detengan, caminen firme», gritó, con la voz cargada de urgencia. El grupo avanzaba como podía, tropezando, luchando contra la corriente. Sus manos se apretaban unas a otras, formando una cadena humana que resistía. La fe se convirtió en fuerza tangible, en un lazo que los mantenía de pie a pesar del miedo. Cada paso hacia adelante era una batalla. El río parecía interminable, el aire escaso, la esperanza frágil, pero allí, en medio de las aguas oscuras, no estaban solos. Aunque los ojos de los cocodrilos brillaban en la noche, el brillo de la determinación en sus corazones era aún más fuerte. El agua estaba helada y densa, y cada paso dentro del río Bravo se volvía más pesado que el anterior. El murmullo de la corriente fue reemplazado por un sonido más inquietante. Chapoteos bruscos, ondas que se rompían en direcciones extrañas. Algo se movía alrededor de ellos. Santiago sintió cómo la tensión recorría al grupo entero. No eran solo sombras, eran cuerpos gigantescos que acechaban bajo la superficie. Un grito desgarró el aire. «¡Ahí, a la izquierda!», chilló Rosa, señalando con manos temblorosas. Un cocodrilo emergió, mostrando sus fauces abiertas por un instante antes de hundirse de nuevo. El terror se apoderó de todos. Ana abrazó con fuerza a su hijo, tratando de mantenerlo fuera del agua. Tomás se interpuso frente a ellos, levantando un palo improvisado como si pudiera ahuyentar a la bestia. «No se separen», rugió Santiago, su voz firme, a pesar del temblor en su pecho. «Agárrense fuerte». Las manos se enlazaron con desesperación. Pedro sostenía a Rosa, que sollozaba sin poder contenerse. El río ya les llegaba al cuello, y cada movimiento parecía arrastrarlos hacia abajo. El primer ataque fue brutal. Un cocodrilo golpeó contra la cadena humana, haciendo que varios tropezaran. El agua salpicó con violencia. Santiago sintió cómo algo rozaba su pierna, una piel áspera, fría, que lo estremeció hasta el alma. «Dios mío»,
«Ayúdanos», exclamó, y con todas sus fuerzas empujó a Ana hacia una zona menos profunda. El niño lloraba desesperado, aferrándose al cuello de su madre. Ana, con lágrimas que se mezclaban con el agua, gritaba: «No puedo más, no puedo más». Santiago la miró a los ojos y le dijo con voz dura pero llena de ternura: «Sí puedes. Mira a tu hijo. Él necesita que resistas». Tomás, a un lado, lanzó un golpe con el palo contra una sombra que se acercaba. El impacto resonó, y por un instante el cocodrilo se apartó. «Muévanse, sigan avanzando», bramó él, con una mezcla de miedo y coraje. El río parecía infinito. Cada metro era una batalla. Los cocodrilos no se retiraban, rondaban, atacaban en ráfagas rápidas, como si disfrutaran del terror que sembraban. Pedro tropezó y casi fue arrastrado por la corriente. Santiago lo sujetó del brazo con una fuerza desesperada. «Levántate, hermano, no te rindas». Pedro, jadeando, asintió con lágrimas, apenas capaz de mantenerse en pie. Otro ataque vino desde atrás. Un migrante que no había logrado unirse al grupo fue derribado por el agua. Sus gritos resonaron en la oscuridad, pero pronto se apagaron en un chapoteo siniestro. El horror atravesó a todos, pero Santiago no permitió que el pánico los destruyera. «No miren atrás, sigan». La corriente golpeaba fuerte, y los ojos brillantes de los cocodrilos se multiplicaban alrededor, como estrellas siniestras en la oscuridad del agua. El cuerpo de Santiago temblaba de frío y agotamiento, pero su voz no se apagaba. «Un paso más, un paso más». Ana, con el niño en brazos, empezó a perder fuerzas. Sus piernas ya no respondían, y su rostro estaba pálido. «Santiago, no puedo». Él nadó hacia ella, sosteniéndola por la espalda y empujándola hacia adelante. «No digas eso. Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos morir». Tomás volvió a golpear otra sombra con el palo, gritando con furia: «¡Avancen, carajo! ¡No se detengan!». Aunque sus palabras eran duras, eran también un grito de vida. El agua finalmente empezó a descender un poco. La orilla se intuía, aunque todavía parecía lejana. Santiago sintió cómo sus pulmones ardían, pero el alivio de saber que estaban más cerca lo llenó de fuerzas renovadas. Apretó la mano de Pedro y gritó: «Ya casi, hermanos, ya casi». El río aún no los había liberado y los cocodrilos seguían rondando. Pero el hecho de que el grupo se mantuviera unido, resistiendo contra todo, era un milagro en sí mismo. Entre el miedo, el dolor y el cansancio, la fe se convirtió en la única arma que los sostenía. El agua seguía golpeando con fuerza cuando un rugido ahogado salió de la garganta de Tomás. Había visto lo que los demás aún no. Un cocodrilo enorme se lanzó directo hacia el grupo, moviéndose con una rapidez aterradora. Santiago apenas alcanzó a gritar «¡Cuidado!» antes de que la bestia embistiera contra uno de los migrantes más jóvenes. El muchacho fue derribado por el impacto y la corriente lo arrastraba sin piedad. Gritaba, luchando por mantenerse a flote. Santiago intentó moverse hacia él, pero la presión del agua lo empujaba en sentido contrario. Entonces Tomás, con una decisión que no necesitó palabras, se soltó de la cadena humana y nadó con todas sus fuerzas hacia el muchacho. «¡No lo hagas!», gritó Ana con el niño en brazos. Pero Tomás no dudó. Alcanzó al joven y lo empujó hacia los demás. «¡Agárrenlo!», bramó. Santiago y Pedro lograron tomar al muchacho y jalarlo de vuelta a la cadena. Fue entonces cuando el cocodrilo se abalanzó sobre Tomás. El agua se tiñó de movimiento salvaje. Las fauces de la bestia se cerraron y aunque Tomás intentó defenderse con sus brazos, la fuerza era descomunal. Sus gritos desgarraron el aire, resonando como un eco de dolor y valentía. «¡Corran! ¡No se detengan!», alcanzó a gritar antes de que el río lo cubriera por completo. Un silencio atroz se apoderó del grupo por un segundo, roto solo por los sollozos de Rosa. «¡No! ¡Dios mío! ¡No!». Ana cerró los ojos, temblando, mientras apretaba aún más fuerte a su hijo. Santiago sintió que un nudo ardiente le cerraba la garganta. Quiso lanzarse tras Tomás, pero Pedro lo sujetó con fuerza. «No, ya no hay nada que hacer». El río parecía reclamar aquel sacrificio, tragándose en segundos la figura del hombre que había salvado a otro. El muchacho rescatado lloraba con desesperación. «Era por mí,
Debió ser yo. Santiago lo abrazó con firmeza. No digas eso. Él eligió salvarte porque su fe era más grande que su miedo. Con el corazón desgarrado, el grupo siguió avanzando. Cada paso era más doloroso, no solo por la corriente y los cocodrilos que seguían rondando, sino porque llevaban en el alma la ausencia de Tomás. El sacrificio de aquel hombre se convirtió en una herida profunda, pero también en una llama que los impulsaba a no detenerse. La orilla texana se asomaba, apenas iluminada por la luna. La tierra prometida estaba a unos metros, pero el peso del dolor los hacía tambalear. Santiago, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó la voz. No podemos dejar que su muerte sea en vano. Vamos, hermanos, un paso más. Ana, jadeando, murmuró. Él nos dio fuerza, Santiago, nos enseñó que vale la pena luchar. Rosa, con la voz quebrada, añadió. Su sangre no se perderá en este río. Lo recordaré cada día de mi vida. Finalmente, alcanzaron la orilla. Exhaustos, se desplomaron sobre la tierra mojada. El aire frío de la madrugada se mezclaba con los jadeos y los sollozos. Estaban vivos, pero ya no eran los mismos. Habían dejado a un hermano atrás, y esa pérdida se sentía como un peso insoportable. Ramiro apareció unos metros más arriba, observándolos con una sonrisa cruel. Algunos no lo logran. Así es este juego, pero ustedes ya están aquí. Su indiferencia encendió la rabia en el pecho de Santiago. Se incorporó tambaleante y lo encaró con furia. No es un juego. Ese hombre dio la vida por nosotros, y algún día tendrás que responder por cada lágrima que provocas. Ramiro soltó una carcajada seca. Si creen que lo que acaban de pasar es lo peor, no tienen idea de lo que les espera. Y sin más, se dio la vuelta, desapareciendo entre la maleza. Santiago cayó de rodillas, agotado. El grupo se reunió en silencio, tomados de las manos. Nadie habló por un largo rato. Solo se escuchaba el murmullo del río a sus espaldas, como un recordatorio cruel del precio que habían pagado. Con la voz quebrada, Santiago susurró una oración. Señor, recibe a Tomás en tu presencia. Su sacrificio nos mostró el camino. No lo olvidaremos jamás. El amanecer en Texas fue un contraste brutal con la noche anterior. El aire olía a hierba húmeda y a tierra abierta, muy diferente al hedor del río. El cielo, teñido de tonos rosados y dorados, parecía querer darles un respiro, aunque sus cuerpos seguían al borde del colapso. Cada uno de los migrantes avanzaba con pasos inseguros, dejando huellas temblorosas en el barro seco que comenzaba a endurecerse bajo el sol naciente. Santiago miró hacia atrás. El río Bravo rugía en la distancia como un recuerdo amargo. El sacrificio de Tomás aún lo atormentaba, pero no podía permitir que el grupo se hundiera en el dolor. «Tenemos que seguir», dijo con voz baja pero firme. Él habría querido vernos llegar más lejos. No habían caminado mucho cuando divisaron una cerca de alambre de púas. Detrás, un extenso rancho se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Vacas pastaban tranquilas y caballos se movían cerca de un establo. El contraste con su miseria era tan grande que a varios les temblaron las piernas al ver la abundancia de aquel lugar. Un disparo al aire los sobresaltó. «¡Hey, ustedes!» Una voz fuerte y dura los detuvo en seco. Desde la distancia, dos rancheros montados a caballo se acercaban con rifles en mano. Sus rostros curtidos por el sol mostraban desconfianza, incluso hostilidad. «Levanten las manos donde pueda verlas», ordenó uno de ellos en inglés. Santiago, entendiendo apenas algunas palabras, levantó los brazos y gritó en español. «No somos delincuentes, somos migrantes. Venimos cansados, solo buscamos agua». Los rancheros se miraron entre sí, murmurando algo que los demás no entendieron. Uno de ellos escupió al suelo y replicó en un español tosco. «Ustedes no tienen que estar aquí. Este es mi rancho. Si no se van, llamo a la patrulla». Ana, desesperada, dio un paso al frente, mostrando al niño en brazos. «Solo necesitamos un poco de agua. Se lo ruego. Él no ha comido en días». El pequeño lloraba. Su llanto débil era prueba de la deshidratación. El ranchero más joven bajó ligeramente su arma. Miró al niño y luego a Ana. Parecía debatirse consigo mismo.
No deberíamos meternos en problemas, Joe, dijo en inglés a su compañero. Pero míralos, se van a morir. El hombre llamado Joe bufó. Si les damos algo, mañana habrá 20 más en la puerta. No es nuestro asunto. Santiago sintió una rabia impotente, pero la contuvo. Dio un paso adelante y habló con todo el respeto posible. Señor, no pedimos dinero ni refugio, solo un poco de agua y pan. Si nos niega eso, será como dejarnos morir aquí mismo. El joven ranchero bajó del caballo, abrió una cantimplora y la tendió a Ana. Toma para el niño. Ana lo recibió con lágrimas en los ojos. Gracias, gracias de corazón. El pequeño bebió con desesperación, y el sonido de sus tragos fue como música para todos. Joe frunció el ceño, pero finalmente accedió a regañadientes. Está bien, pero después de beber se van. No quiero problemas con la migra. Entró al establo y regresó con un par de panes duros, que entregó sin mirar. Rosa los tomó con manos temblorosas. Partió un pedazo y lo repartió entre todos, como si se tratara de un banquete. Cada bocado era seco, pero sabía a vida. Pedro, con los ojos húmedos, murmuró: «Hasta en el desierto, Dios manda un poco de maná». El joven ranchero los observó en silencio, quizás conmovido. No sé qué buscan del otro lado, pero tengan cuidado. No todos los que encuentren serán tan pacientes como nosotros. Santiago lo miró fijamente y dijo con solemnidad: «No buscamos riquezas, solo la oportunidad de vivir sin miedo. Gracias por no cerrarnos la puerta en la cara». Los rancheros se retiraron lentamente, aún desconfiados. El grupo, con fuerzas renovadas, se reunió en círculo. Ana, con el niño dormido en sus brazos, susurró: «Hoy fue el pan, mañana quién sabe, pero seguimos vivos». Santiago levantó la vista hacia el horizonte. El sol ya estaba alto, y aunque el futuro seguía incierto, la gratitud y la memoria del sacrificio de Tomás lo empujaban a no detenerse. El grupo avanzaba con pasos lentos bajo el sol texano cuando el ruido de un motor interrumpió la calma tensa. Una camioneta blanca se acercaba levantando polvo, con las letras verdes de Border Patrol visibles en la distancia. El corazón de todos se encogió de golpe. Ana abrazó a su hijo con desesperación. Rosa murmuró una oración entre lágrimas, y Pedro, debilitado, apenas pudo mantenerse de pie. «Ya nos encontraron», exclamó un joven, con el rostro pálido. Santiago, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, levantó las manos en un gesto de calma. «No corran. Si lo hacemos, será peor. Mantengamos la dignidad». La camioneta se detuvo bruscamente, y dos agentes descendieron armados con gafas oscuras que ocultaban cualquier rastro de humanidad en sus miradas. «Hands up! ¡Manos arriba!», gritaron con autoridad. Nadie se atrevió a desobedecer. Lentamente, todos levantaron los brazos, temblando. Uno de los agentes, de complexión robusta y voz dura, los miraba con desdén. «Otro grupo de ilegales. ¿De dónde vienen esta vez?». Santiago respondió con voz firme, aunque el miedo le apretaba el pecho. «Venimos de México y Centroamérica. Solo buscamos trabajo, una vida mejor. No somos criminales». El agente rió con sarcasmo. «Todos dicen lo mismo». Luego, en un español torpe, añadió: «Ustedes cruzaron ilegal. Ahora regresan». Ana, desesperada, suplicó: «Por favor, mi hijo está enfermo. No nos mande de vuelta. Hemos sufrido tanto». El segundo agente, más joven, observó al niño con un gesto que traicionaba cierta compasión, pero no dijo nada. El primero comenzó a burlarse. «¿Y ustedes qué hacían en el río? ¿Cantando himnos mientras los cocodrilos se los tragaban?». El grupo guardó silencio, pero el comentario encendió la rabia en el corazón de Santiago. Dio un paso al frente y, con la voz cargada de firmeza, respondió: «Sí, cantábamos, porque aunque nos humillen, aunque nos quieran quebrar, la fe es lo único que no nos pueden quitar». El agente lo miró con burla. «Valiente discurso. Veamos cuánto le sirve cuando lo tenga esposado». Se acercó para empujarlo, pero Santiago no bajó la mirada. Pedro murmuró en voz baja: «No lo provoques, hijo». Sin embargo, Santiago sabía que debía mantener la dignidad del grupo.
El segundo agente intervino por primera vez. «Déjalos, Rick, están agotados. Llevémoslos al centro y que decidan allá qué hacer con ellos». Rick bufó, pero aceptó. Con brusquedad, los obligaron a subir a la camioneta. El trayecto fue silencioso. Los migrantes miraban por las ventanas las tierras texanas que se alejaban, sintiendo que la libertad estaba tan cerca y a la vez tan imposible. Ana susurraba oraciones al oído de su hijo, mientras Rosa sostenía la mano de Pedro para darle valor. Santiago cerró los ojos, recordando las palabras de Tomás en el río. Si sobrevivimos a esto, será porque Dios todavía tiene un propósito con nosotros. Llegaron a una estación improvisada de detención. Era un lugar frío, con rejas y luces fluorescentes que no dejaban lugar para la intimidad ni el descanso. Los agentes los separaron en grupos, hombres a un lado, mujeres y niños al otro. El llanto de los pequeños se mezclaba con murmullos de resignación. Santiago, al ver el miedo en los ojos de sus compañeros, levantó la voz para darles aliento. «Hermanos, no estamos derrotados. Puede que estemos detenidos, pero seguimos vivos, y mientras tengamos vida, hay esperanza». Algunos lo miraron con lágrimas, otros con renovada fuerza. Rick, al escucharlo, rió desde la puerta. «Míralo, ya se cree, pastor. Pues predica lo que quieras, que mañana estarán en un autobús de regreso». Santiago no respondió con rabia, solo apretó el crucifijo en su mano y murmuró: «No depende de ti. El propósito de Dios es más grande que tus amenazas». El ambiente en el centro era hostil, pero en medio de aquel encierro, el grupo comenzó a ver en Santiago algo más que un compañero. Se estaba convirtiendo en un líder espiritual, en la voz que mantenía encendida la fe cuando todo parecía perdido. La sala de interrogatorios era pequeña, con paredes blancas que parecían encogerse a cada minuto. Una mesa metálica en el centro, 2 sillas y una lámpara demasiado brillante que le quemaba los ojos a Santiago. Llevaba las muñecas marcadas por las esposas y el cuerpo agotado. Pero lo que más pesaba era la responsabilidad de los que habían quedado en las celdas, esperando por él. Un agente entró con una carpeta bajo el brazo. Era distinto a Rick, menos agresivo, pero con una mirada que mezclaba cansancio y dureza. Se sentó frente a Santiago, lo observó en silencio unos segundos y luego habló en inglés. «¿Nam?» Santiago tardó en reaccionar. No entendía del todo. El agente, con un suspiro, repitió en español: «Nombre: Santiago Ramírez». Su voz sonó firme, aunque sentía un nudo en la garganta. «¿De dónde vienes?» «De Michoacán, México». El agente tomó nota sin levantar la vista. «¿Por qué arriesgarte? ¿Por qué cruzar de esa manera? Sabes que es ilegal». Santiago respiró hondo, mirando la mesa. Su voz salió lenta, cargada de verdad. «Porque allá no tengo nada. La tierra ya no alcanza para vivir, y la violencia se llevó la paz de mi pueblo. No crucé por ambición, crucé por hambre y por miedo». El hombre lo observó en silencio, como evaluando cada palabra. «Muchos dicen lo mismo. Pero dime, ¿qué te hace diferente?» Santiago alzó la mirada, y sus ojos brillaron con una mezcla de dolor y esperanza. «No busco riquezas. Busco dignidad. Y aunque este camino me ha quitado amigos, aunque el río casi nos mata, todavía creo que Dios tiene un propósito para mí y para los que vienen conmigo». El agente frunció el ceño. «¿Dios? ¿Crees que tu fe te va a dar papeles aquí?» Santiago no titubeó. «No me dará papeles, pero me da fuerzas para no rendirme». El silencio llenó la sala. El oficial cerró la carpeta con un golpe seco y se inclinó hacia él. «Escúchame bien. La ley aquí no entiende de rezos ni de sacrificios. Lo que importa son los papeles, y tú no los tienes». Santiago bajó la cabeza, pero no por derrota, sino por respeto. «Lo sé, pero al menos quiero que escuchen nuestra historia antes de que nos regresen. No soy el único. Hay niños, mujeres. Todos hemos sufrido demasiado para que nos traten como animales». El oficial respiró hondo, como si algo en sus palabras lo hubiera tocado. Se quedó en silencio unos segundos antes de levantarse. «Te llevaré con un juez de inmigración. Allí verán qué hacer contigo». Antes de salir, Santiago lo llamó con voz firme.
Señor. El agente se detuvo en la puerta y lo miró. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué un hombre arriesgaría su vida en un río lleno de cocodrilos? No es por ambición, es porque allá atrás ya no hay vida. El hombre no respondió. Cerró la puerta tras de sí, pero su expresión había cambiado. De regreso en la celda, los demás esperaban noticias. Ana fue la primera en preguntar. ¿Qué te dijeron? Santiago se sentó en el suelo, exhausto. Nos llevarán ante un juez. Aún no sé qué pasará, pero no perdamos la fe. Todo lo que hemos pasado no puede ser en vano. Pedro tomó su mano y la de Rosa, formando un círculo. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él sabrá abrir la siguiente puerta. El niño de Ana, recostado en su regazo, preguntó con inocencia, ¿Ya vamos a casa, mamá? Ana lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Sí, hijo, pronto iremos a casa. La incertidumbre seguía pesando, pero algo en el ambiente había cambiado. El interrogatorio no había traído respuestas claras, pero las palabras de Santiago habían sembrado una pequeña esperanza. Y esa chispa era lo único que les quedaba para resistir lo que vendría. El centro de detención era un lugar frío, iluminado por luces fluorescentes que nunca se apagaban. El tiempo allí parecía detenido, y los días se confundían con las noches. El olor a desinfectante se mezclaba con el cansancio y el miedo de decenas de personas encerradas en el mismo espacio. Para Santiago y los suyos, cada minuto era una prueba de resistencia. Una mañana, un guardia abrió la reja y llamó una lista de nombres. Entre ellos, Rosa y Pedro. Sus rostros palidecieron al escuchar la orden. Serían deportados de inmediato. Rosa abrazó a Santiago con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hermano, no nos olvides. Si logras quedarte, reza también por nosotros». Pedro le apretó el hombro con fuerza. «Tu fe nos sostuvo hasta aquí. No la pierdas». Santiago intentó sonreír, aunque por dentro sentía que se desgarraba. «No están solos. Dios los acompaña donde vayan. Nos volveremos a ver». Los vio marcharse entre sollozos, rodeados por guardias. La impotencia le quemaba el pecho. Ese mismo día, otros migrantes recibieron noticias distintas. Algunos quedarían en espera de juicio migratorio, con la posibilidad de defender su caso. Entre ellos estaban Ana, su hijo y el propio Santiago. Aquello dividió al grupo. La alegría de unos contrastaba con la tristeza de quienes serían enviados de regreso. La incertidumbre se convirtió en una herida abierta. Esa noche, el silencio en la celda era pesado. Nadie tenía ánimo para cantar himnos ni rezar en voz alta. Ana, con el niño dormido en sus brazos, rompió el silencio. «Me siento culpable. Nosotros podemos quedarnos, pero Rosa y Pedro no. ¿Por qué unos sí y otros no?» Santiago la miró con calma, aunque él mismo cargaba la misma pregunta. «No lo entiendo, Ana, pero creo que Dios pone pruebas que no alcanzamos a comprender. Tal vez ellos deban volver para sostener a otros allá, y nosotros tenemos que seguir aquí para dar testimonio de lo que vivimos». Ana bajó la mirada, acariciando el cabello de su hijo. «Tu fe es más fuerte que la mía. Yo ya no sé en qué creer». Santiago le tomó la mano. «La fe no siempre es un fuego encendido. A veces es apenas una brasa, pero basta con que no se apague». Con el paso de los días, los que quedaban formaron una especie de familia improvisada. Compartían lo poco que les daban de comer. Se turnaban para cuidar a los niños y se consolaban mutuamente en las noches más largas. El niño de Ana se había encariñado con Santiago, que le contaba pequeñas historias de su pueblo para hacerlo sonreír. «Cuando volvamos a estar libres, te llevaré a ver los campos de maíz», le prometía, y el pequeño respondía con una sonrisa soñolienta. En medio de esa frágil rutina, Santiago comenzó a notar que los demás lo miraban como líder, aunque él nunca lo hubiera buscado. Una mujer salvadoreña le confesó en voz baja: «Cuando hablas, siento paz. Nos recuerdas que todavía hay esperanza». Aquellas palabras le pesaban como una responsabilidad inmensa. «No soy más que ustedes», respondió. «Solo trato de no olvidar lo que nos sostuvo hasta aquí». La noche más difícil fue cuando un guardia, harto de escuchar murmullos de oración, golpeó los barrotes con la macana. «¡Silencio! Aquí no es iglesia».
El miedo recorrió a todos, pero Santiago se levantó despacio. No estamos molestando a nadie, solo hablamos con Dios. El guardia lo miró con desprecio, pero no dijo nada más. Ese pequeño acto de firmeza devolvió valor al grupo. Cada día era una mezcla de pérdidas y pequeñas victorias. Aunque la separación había dejado heridas, lo que permanecía era el lazo invisible de la fe. Santiago entendía que ya no se trataba solo de cruzar fronteras físicas, sino de sostener la dignidad de su gente, aún detrás de rejas. Los días en el centro de detención se hacían eternos, hasta que una mañana ocurrió algo inesperado. Un hombre de traje sencillo, con una carpeta bajo el brazo, pidió hablar con algunos migrantes. Se presentó en español claro y pausado. Me llamo Samuel Ortega. Soy abogado voluntario. Escuché sobre su grupo, sobre lo que enfrentaron en el río. Quiero ayudarlos. Santiago lo observó con desconfianza al principio. Había visto demasiadas promesas rotas en ese camino. ¿Por qué haría eso por nosotros, monseñor? No tenemos dinero para pagarle. Samuel sonrió con serenidad. Porque yo también fui migrante. Llegué hace 20 años y alguien me ayudó sin pedirme nada. Ahora es mi turno de devolver lo recibido. Las palabras encendieron una chispa de esperanza. Ana, con el niño en brazos, dio un paso al frente. Si logra que mi hijo se quede, ya habremos ganado. Samuel asintió. Haré todo lo posible, pero necesito que me cuenten su historia, con detalles. Cada palabra cuenta. Esa tarde, en un pequeño cuarto del centro, Santiago relató todo, desde el hambre en Michoacán hasta el sacrificio de Tomás en el río Bravo. Habló con calma, pero cada frase llevaba el peso de la verdad. Los demás agregaron sus testimonios, confirmando lo vivido. Samuel escuchaba en silencio, tomando notas pero con los ojos humedecidos. Su caso no es común, dijo al final. Ustedes sobrevivieron a lo que muchos llaman imposible. Esa es una historia que los jueces deben escuchar. La noticia corrió por los pasillos del centro. Otros migrantes, al saber que alguien había decidido representarlos sin cobrar, comenzaron a unirse en oración, agradeciendo por aquella inesperada ayuda. En las noches frías, cuando la desesperanza solía apoderarse de todos, ahora se escuchaban voces elevando himnos, más firmes que antes. Un guardia comentó en voz baja, casi incrédulo, «Estos no se quiebran. Parece que mientras más pierden, más fuertes se vuelven». El día de la audiencia llegó. El grupo fue trasladado a una sala sobria, con banderas y un juez de rostro impenetrable. Samuel se levantó y expuso con firmeza, «Estas personas no son números ni estadísticas, son sobrevivientes. Cruzaron un río infestado de cocodrilos, vieron morir a un compañero que dio la vida por salvar a otro, y aún así siguieron adelante. Eso no es ilegalidad, es resistencia humana». El juez escuchaba en silencio, hojeando documentos. Luego pidió a Santiago que hablara. El joven campesino se levantó, con las manos temblorosas, pero con la voz clara. «No pedimos riquezas, solo pedimos una oportunidad para trabajar, para vivir sin miedo. Yo prometí a mi madre que le daría un futuro mejor, y aquí estoy, cumpliendo esa promesa con lo único que tengo, mi fe». El silencio en la sala fue profundo. Incluso el intérprete, que traducía cada palabra, se detuvo un segundo conmovido. Ana habló después, mostrando a su hijo. «Él es mi razón. Si me regresan, lo condenan al mismo miedo que quise dejar atrás». Samuel cerró su exposición con fuerza. El sacrificio de Tomás y la fe de este grupo no deben ser ignorados. Si hay justicia en este país, ellos merecen quedarse. El juez no dio una respuesta inmediata. Como era costumbre, el caso quedaría en revisión. Pero algo había cambiado. Ya no eran invisibles. Su historia resonaba en pasillos y despachos, y poco a poco, comunidades migrantes empezaron a hablar de ellos. En el centro, al regresar, los compañeros que quedaban los recibieron con abrazos y cantos. «No estamos solos», gritó alguien. Y esa frase se convirtió en lema. La unidad del grupo, no forjada en lágrimas y sacrificios, ahora era su mayor fortaleza. Santiago. Esa noche, mirando las rejas que los separaban de la libertad, pensó en voz baja, «Jesús apareció en este hombre que nos defendió.
no necesitamos verlo con túnicas blancas. Lo vemos en quienes se atreven a tender la mano. El día de la resolución llegó después de semanas de incertidumbre. La noticia fue un golpe mezclado de alivio y tristeza. No todos obtendrían asilo, pero varios recibirían permisos temporales para permanecer en Estados Unidos mientras sus casos seguían en revisión. Entre ellos estaban Santiago, Ana y su hijo. Otros, en cambio, serían deportados de inmediato. La despedida fue amarga. Mujeres y hombres que habían compartido lágrimas, hambre y oraciones se abrazaban como hermanos de sangre. Una salvadoreña le dijo a Santiago: «Gracias por tus palabras. Aunque me regresen, no volveré igual. Aprendí que la fe no se quiebra ni en la jaula de un hombre». Ana lloraba abrazada a ella, mientras el niño intentaba consolar a los adultos con su sonrisa inocente. Cuando por fin salieron del centro, el aire libre golpeó distinto. El cielo abierto parecía más grande que nunca. Santiago respiró hondo, como si sus pulmones hubieran estado vacíos durante todo aquel encierro. «Estamos vivos», murmuró, y las lágrimas rodaron por su rostro. Ana, mirando a su hijo, añadió: «Y no estamos solos. Alguien nos cuidó en cada paso». Esa noche, en un refugio para migrantes, el grupo reducido compartió pan y café caliente. El silencio era distinto. Ya no era de miedo, sino de agradecimiento. Santiago tomó la palabra, y todos lo escucharon atentos. Muchos preguntan si Jesús apareció en el río. Algunos esperan que haya descendido del cielo, vestido de blanco, con milagros que detuvieran a los cocodrilos. Pero yo les digo que sí apareció. Apareció en Tomás, que entregó su vida por salvar a otro. Apareció en Ana, que nunca dejó de abrazar a su hijo, aunque estaba al borde del colapso. Apareció en Rosa y Pedro, que compartieron su último pedazo de pan cuando ya no quedaba nada. Apareció en el ranchero que, a pesar de su dureza, nos dio agua. Y apareció en Samuel, el abogado que decidió defendernos sin pedir nada a cambio. Hizo una pausa, y sus ojos brillaron con la certeza de sus palabras. Jesús no se mostró como en las historias antiguas. Se mostró en cada acto humano de amor, de solidaridad, de compasión. En medio de la crueldad, Él estuvo aquí. El silencio se cargó de emoción. Ana levantó la voz, suave pero firme. Entonces Tomás no murió en vano. Su sacrificio nos sigue hablando hoy. El niño, medio dormido, preguntó inocente: «¿Jesús también estuvo conmigo cuando tenía miedo?» Santiago lo abrazó con ternura. «Más que nunca, hijo. Él estaba contigo cuando llorabas y sigue contigo ahora». Los días siguientes fueron el inicio de una nueva etapa. Santiago encontró trabajo en una construcción, con jornadas largas bajo el sol, pero con la gratitud de saber que cada dólar enviado a Michoacán significaba comida en la mesa de su madre y estudios para sus hermanos. Ana comenzó a limpiar casas, mientras su hijo asistía a clases en una escuela comunitaria. Poco a poco, lo que había sido una travesía de dolor se transformaba en un testimonio de resistencia y esperanza. A veces, en las noches silenciosas de Texas, Santiago miraba el cielo estrellado y recordaba el río. Cerraba los ojos y veía el rostro de Tomás, el sacrificio que había marcado sus vidas, y aunque la tristeza seguía, también lo hacía la certeza de que no estaban solos. Con voz baja, solía repetir una oración antes de dormir. «Gracias, Señor, porque apareciste en cada hermano que me diste en este camino. Gracias porque, aunque el mundo nos cerró puertas, tú abriste corazones». Su historia, como la de tantos migrantes, quedó grabada no en documentos oficiales, sino en la memoria viva de quienes la compartieron. Un relato de dolor, fe y unidad que demostraba que incluso en los lugares más oscuros siempre hay destellos de luz. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos reales de valor y fe. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que te inspirarán.